Serie de lecturas La Riel Editores. Mauricio Lucio lee su propria traduzione de Il vecchio muore e il nuovo non può nascere. Cesarismo ed egemonia nel contesto della crisi organica, de Francesca Antonini. Lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Cesarismo y hegemonía en el contexto de la crisis orgánica. Extraído del libro Gramsci ayer y hoy, volumen 2, 2024. Entre las múltiples líneas de investigación relacionadas con la cuestión de la hegemonía, la vinculada con el análisis del cesarismo ha permanecido hasta ahora en segundo plano. Si bien condensada en pocas notas de los cuadernos, aunque ya presente in nuce en sus escritos precarcelarios, el estudio de esta peculiar fenomenología política representa un elemento importante de la reflexión de Gramsci, que evoca algunos aspectos centrales de su pensamiento, principalmente aquellos ligados a la categoría de revolución pasiva, aunque también de concepción del mundo, partido, etc. El objetivo del presente trabajo es dilucidar la compleja constelación de conceptos que giran en torno al cesarismo y sobre el marco histórico-político que lo sustenta, contribuyendo así a la exploración de la concepción gramsciana de hegemonía. 1. Cesarismo y crisis orgánica. Para comprender el significado de cesarismo como categoría, es necesario recordar primero el contexto en el que se enmarca, es decir, aquella situación peculiar de estancamiento definida como crisis orgánica en contraposición a otras crisis contingentes fruto de una debilidad estructural y no simplemente coyuntural del sistema. Como es sabido, según Gramsci, esta crisis se produce cuando los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales, o sea, cuando los partidos tradicionales en aquella determinada forma organizativa, con aquellos determinados hombres que los constituyen, los representan y los dirigen, no son ya reconocidos como su expresión por su clase o fracción de clase. La crisis, por tanto, es principalmente del sistema político y de los partidos, los cuales no son ya capaces de representar al cuerpo social, lo que determina una ruptura entre representantes y representados y pone en gran dificultad a los gobiernos y al mecanismo de representación en su conjunto. Ciertamente, aun cuando elementos externos jueguen un papel en tal colapso, la causa principal de este se encuentra en una profunda y duradera crisis de autoridad o de hegemonía de la clase dominante y su grupo dirigente. Si bien el contexto económico no sea secundario, Gramsci en los cuadernos muestra ser un intérprete riguroso de las transformaciones del capitalismo en la modernidad. Es significativo que en el cuaderno 13, parágrafo 23, la atención esté totalmente centrada en su dimensión sociopolítica y en los cambios de época que la caracterizan. Como dice claramente, las razones de la crisis solo en parte son el resultado de actos específicos de la burguesía. Son más bien fundamentalmente el fruto de una transformación general del cuadro que ve como primer y más importante elemento la aparición en escena de grupos sociales hasta entonces pasivos, es decir, la politización de las masas. El contenido de la crisis orgánica es la crisis de hegemonía de la clase dirigente, que se produce ya sea porque la clase dirigente fracasó en alguna gran empresa política para la que ha solicitado o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas, como la guerra, o porque vastas masas, especialmente de campesinos y pequeños burgueses intelectuales, han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución. Se habla de crisis de autoridad, y esto precisamente es la crisis de hegemonía o crisis de Estado en su conjunto. En otras palabras, Gramsci está aludiendo a lo que en otro lugar definió como fenómeno sindical, que tiene un papel importante en sus escritos carcelarios. Esta peculiar combinación de debilidad del grupo dominante y, por el contrario, de conciencia de las fuerzas antagonistas, aunque todavía no en la medida suficiente para asegurarles la victoria, se resume en la fórmula lato sensu marxista de equilibrio de fuerzas de clase, que aparece en numerosas notas de los cuadernos y que representa un elemento fundamental de la categoría de cesarismo.
Aunque las situaciones de equilibrio no sean nuevas en la historia, en efecto, estas señalan específicamente los momentos de transición de una forma de Estado a otra. La que se verifica en la modernidad es diferente a todas las demás, ya que en última instancia es catastrófica, debido principalmente a la inédita polarización en el campo social. Como escribe Gramsci, esto significa que la continuación de la lucha no puede concluir más que con la destrucción recíproca. 2. El carácter democrático-burocrático de la modernidad. De hecho, es importante destacar que lo que Gramsci define como crisis orgánica o crisis de hegemonía es un fenómeno complejo y articulado que se detiene en los aspectos más destacados del mundo moderno, yendo más allá de la simple constatación ex post de una deficiencia en la capacidad hegemónica del grupo dirigente. Se podría decir que la crisis casi termina por coincidir con la modernidad misma, encarnando su esencia. Pero, ¿cuáles son las características propias de la modernidad? Esta fase histórica, que comenzó alrededor de 1870 y se delineó palmariamente después de la Primera Guerra Mundial, que se caracteriza por la desintegración del bloque histórico capitalista burgués que desde la Revolución Francesa en adelante había representado de manera más o menos coherente el rostro europeo particular. Para describir la gravedad de esta crisis, Gramsci establece un significado paralelo con la Edad Media, afirmando: ya hoy se verifica en el mundo moderno un fenómeno similar al del alejamiento entre lo espiritual y lo temporal en la Edad Media. Fenómeno mucho más complejo que el de entonces, en cuanto que la vida moderna se ha vuelto más compleja. Este proceso de desintegración del Estado moderno es por lo tanto mucho más catastrófico que el proceso histórico medieval, que era desintegrativo e integrativo al mismo tiempo, dado el especial agrupamiento que era el propio motor del proceso histórico y dado el tipo de Estado que existió después del año 1000 en Europa, que no conocía la centralización moderna y que se podía llamar más federativo de clases dominantes que Estado de una sola clase dominante. En un intento por recuperar el terreno cedido y responder a las demandas históricas emergentes, la burguesía se activa en varios frentes, promoviendo una profunda reorganización del Estado y de la sociedad civil. Además, a diferencia de la fase anterior, en la que los dos ámbitos se presentaban como algo claramente diferenciado, en el mundo moderno la tendencia es hacia la creciente integración entre la dimensión política y económica, hacia su retorno progresivo, es decir, hacia lo económico corporativo actualizado según las necesidades del capitalismo contemporáneo. Los procesos de burocratización tienen un papel decisivo en esta coyuntura, que entrelazándose con la otra tendencia fundamental del periodo, la de la masificación de la política, hacen que los sistemas del siglo XX sean democrático-burocráticos, donde las categorías fusionadas en esta pareja oximorónica deben entenderse en un sentido amplio, como expresión de dos tendencias opuestas pero inseparables de la política contemporánea. En resumen, si el aspecto democrático representa el polo positivo, con la ampliación de la participación en la vida política y su consiguiente democratización, la dimensión burocrática interviene para controlar este nuevo activismo potencial de las masas, conteniendo la iniciativa popular y al mismo tiempo el rol central del Parlamento bajo el peso creciente de los aparatos estatales y paraestatales. De ahí la contradicción entre el crecimiento de la burocracia y la forma liberal del Estado destacada por Juan Carlos Portantiero en una relectura original de Gramsci. Por su parte, el de la burocracia es un tema que Gramsci tiene muy presente y que se entrelaza con varios aspectos de su investigación, principalmente con dos. Por un lado, está el análisis de la función de los intelectuales, de su carácter de mediación entre el Estado, gobierno y los diferentes grupos sociales, y de su papel como funcionarios de las burocracias modernas. Por otro, se encuentra toda la reflexión sobre las tendencias tecnocráticas de la modernidad, sobre la creación de una burocracia de carrera y sobre lo que Gramsci define como la robusta estructura de las democracias modernas,
aludiendo con esta expresión a la capacidad de resistencia de la superestructura en el contexto de la crisis orgánica. 3. Las formas de la revolución pasiva. Con el desmoronamiento del sistema liberal y la cuestión de las masas, la creciente tendencia a la burocratización representa uno de los puntos cruciales de la reflexión gramsciana sobre la crisis orgánica, como correctamente lo demostró Portantiero. El cuadro integral, a la luz de cuanto se ha planteado, se configura más claramente por lo que es, o sea, como un cuestionamiento radical de la hegemonía capitalístico-burguesa desarrollada en el curso del siglo XIX. En este contexto, dado el carácter catastrófico de la crisis, una transformación resolutiva es aparentemente imposible. La única vía factible para la burguesía es la resistencia a través de la aceptación parcial de algunas demandas de las fuerzas antagónicas y el aprovechamiento de las fuerzas residuales o marginales del sistema. En otras palabras, la reacción a la crisis toma la forma de una revolución pasiva, mediante la cual el grupo dominante reconstruye la trama hegemónica que mantiene unidos Estado, economía y sociedad civil. Como escribe Gramsci en una nota célebre, ¿no sería precisamente el fascismo un nuevo liberalismo en las condiciones modernas? ¿No sería precisamente el fascismo la forma de revolución pasiva propia del siglo XX, así como el liberalismo lo fue del siglo XIX? Lo que el grupo dominante persigue en el contexto contemporáneo es, por otra parte, una forma de hegemonía diferente a la clásica o jacobina necesariamente, aunque no por ello menos eficaz y real. La recomposición del dominio, especialmente después de 1918, pasa por el creciente control de la sociedad por parte del Estado y está estrechamente relacionada con las tendencias hacia la burocratización anteriormente mencionadas. Estas se articulan a lo largo de una doble vía, involucrándose tanto en el campo de la política como en el campo de la economía, la superestructura y la estructura. En cuanto al elemento económico, la manifestación más importante de esta forma de revolución pasiva se encuentra encarnada en los modelos de economía racional y planificada surgidos en el periodo de entreguerras. En el mismo parágrafo 236 del cuaderno 8 recién citado, Gramsci no casualmente se detiene sobre las potencialidades de una reorganización del sistema productivo en sentido corporativo. Por una parte, la intervención activa del Estado en la economía permite recuperar el favor de aquellos sectores, especialmente la pequeña burguesía, que empobrecidos y radicalizados por la crisis no se sentían ya representados por las instituciones. Por otra, a través de la transformación del sistema productivo, también se transmiten una nueva mentalidad y una nueva cultura que hacen posible el ejercicio de una forma renovada de hegemonía burguesa capitalista. Desde el punto de vista más propiamente político, la búsqueda de una nueva hegemonía adopta las formas de los fenómenos cesaristas surgidos en la posguerra en Europa. Si bien el juicio sobre las transformaciones a nivel superestructural sea menos explícito que el relativo al de la dimensión económica y tienda hacia una problematización del panorama político-ideológico en general, las observaciones formuladas por Gramsci son esclarecedoras para comprender la peculiar combinación de coerción y consenso que caracteriza a la revolución pasiva en curso. Bajo este marco general, se comprende mejor el peso de las reflexiones de Gramsci sobre los regímenes cesaristas. Lejos de describir únicamente su aparición, más o menos duradera o más o menos efectiva, de una figura carismática, el cesarismo representa una clave de lectura valiosa de los fenómenos que, a diferentes niveles, caracterizan el panorama de la posguerra. 4. Coordenadas del cesarismo. ¿Para qué es exactamente el cesarismo? Según la famosa definición del cuaderno 13, parágrafo 27, el cesarismo expresa siempre la solución arbitral, confiada a una gran personalidad de una situación histórico-política caracterizada por un equilibrio de fuerzas de perspectivas catastróficas, de donde emergen dos elementos destacados. Por un lado, la presencia de un líder, de una figura carismática que domina la escena. Por otro, la existencia de un marco sociopolítico donde ninguna de las fuerzas en conflicto sea capaz de vencer a la otra.
dando lugar a una situación de equilibrio que puede potencialmente llevar a la destrucción mutua. Desde un punto de vista puramente conceptual, la teoría gramsciana del cesarismo se configura en una serie de variaciones sobre este esquema inicial, donde las diferentes combinaciones que van emergiendo son el resultado del entrelazamiento entre causas, tiempos históricos y resultados de la intervención cesarista. La distinción principal es entre cesarismos progresivos y regresivos. Empero, las variables son múltiples. Esta gran flexibilidad de la categoría hace posible que puedan clasificarse como cesaristas fenómenos dispares que ocurren en los contextos más diversos, como lo demuestra la variedad de casos históricos mencionados por Gramsci, desde César hasta Napoleón I, desde Bismarck a Napoleón III, de MacDonald a Mussolini, por mencionar solo algunos ejemplos. Sin embargo, un análisis más detenido revela cómo el modelo estándar de cesarismo no es el orientado decididamente en sentido progresivo o regresivo, que da lugar a una transformación radical del sistema sociopolítico, sino la forma intermedia que ayuda al grupo dominante a mantener el poder y que ocurre en momentos en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Señalada esta especificación, el cesarismo aparece estrechamente imbrincado con la categoría de revolución pasiva, llegando a revelarse también como un fenómeno de revolución-reacción. Siendo este el núcleo del cesarismo, se comprende por qué, a pesar de que el concepto pertenezca al 800 en su génesis, su contexto de uso sea el siglo XX y la guerra de posiciones que lo distingue. En la modernidad, por otro lado, al cesarismo se le asocian algunas transformaciones en el panorama político-institucional que dan cuenta de la íntima conexión con el movimiento histórico general y con las relaciones generales de las fuerzas en conflicto que caracterizan esta fase histórica. Sin entrar en detalle, basta aquí recordar, en primer lugar, el fenómeno de la ruptura de la legalidad constitucional y la pérdida de poder declarada o efectiva de los parlamentos en nombre de una concentración de poderes en manos de un único organismo. Luego, la creación de regímenes monopartidistas y el surgimiento, en estos contextos, de líderes políticos capaces de mantener una relación casi mística con las masas. Finalmente, la cuestión de la expansión de los aparatos estatales y paraestatales, estrechamente relacionada con la cuestión de la creación de fortalezas y casamatas en defensa del predominio del grupo dominante. 5. Una concepción totalitaria del mundo. Más que la presencia de individuos carismáticos, lo que caracteriza a los cesarismos de la modernidad es principalmente la nueva relación entre el ámbito del Estado y el de la sociedad civil, es decir, el progresivo agolpamiento del primero sobre el segundo, como respuesta capitalista burguesa a la crisis de hegemonía. Desde este punto de vista, el cesarismo aparece como un fenómeno totalitario, teniendo este adjetivo un significado preciso en los cuadernos, que no debe confundirse con la definición actual, resultado del pensamiento político sociológico posterior a 1945. Totalitario es un adjetivo poco utilizado por Gramsci, aunque sumamente significativo. En primera instancia, se opone a parcial o particular y por tanto significa totalizador, absoluto. En consecuencia, son totalitarias todas aquellas concepciones del mundo que aspiran a la universalidad, no dejando espacio a ideas y valores alternativos o antagonistas, o incluso simplemente minoritarios. Entonces, el cesarismo puede ser definido como una forma de totalitarismo, en la medida en que busca anular cualquier forma de oposición al régimen capitalista burgués en dificultades. Desde esta perspectiva, creo que debe revertirse el juicio expresado en su momento por Franco de Felice contra la categoría de cesarismo y a favor, en cambio, de totalitarismo, en nombre de una supuesta incapacidad de cesarismo para expresar la riqueza de implicaciones relacionadas con la evaluación del fascismo como revolución pasiva y, por tanto, para profundizar en las implicaciones relacionadas con los nuevos instrumentos de dirección y organización política surgidos en la posguerra. En realidad, creo que lo contrario se ha acertado. Los elementos a través de los cuales se persigue este objetivo son descritos por Gramsci en varias notas
Entre ellas destaca en particular el parágrafo 138 del cuaderno 6, donde Gramsci escribe que la guerra de posición demanda enormes sacrificios a masas indeterminadas de población. Por eso es necesaria una concentración inaudita de la hegemonía y por lo tanto una forma de gobierno más intervencionista que tome la ofensiva más abiertamente contra los opositores y organice permanentemente la imposibilidad de desintegración interna, controles de todo tipo, políticos, administrativos, etc., fortalecimiento de las posiciones hegemónicas del grupo dominante, etc. Reflexiones similares se encuentran en un famoso texto del cuaderno 3 titulado Historia de las clases subalternas, luego retomado en el cuaderno 25, parágrafo 4, donde se afirma que el carácter sobresaliente de los regímenes contemporáneos consiste en la centralización de toda la vida nacional en manos de la clase dominante. Centralización primero definida como frenética y absorbente y luego como totalitaria. Por tanto, concentración de la hegemonía y supresión de las iniciativas autónomas de los grupos subalternos son las dos directrices fundamentales a lo largo de las cuales se articula la acción neohegemónica del cesarismo, la redefinición de la relación entre Estado y sociedad. Los instrumentos a través de los cuales esto ocurre son específicamente, por un lado, el partido, objeto de una transformación radical en un contexto donde la lucha parlamentaria ha desaparecido, y por otro, la burocracia, entendida en un sentido amplio, como nueva intelectualidad integral y totalitaria que cumple una función de policía. 6. El César Partido. El partido entendido como partido único es la piedra angular del sistema cesarista, el centro del nuevo orden de posguerra. Más que la figura carismática individual, el verdadero César es en los hechos el partido político. Este ha ocupado el lugar que antes del establecimiento del sistema parlamentario correspondía a la corona, asumiendo sus prerrogativas. Como escribe Gramsci, en los regímenes que se postulan como totalitarios, la función tradicional de la institución de la corona es en realidad asumida por el partido determinado, que también es totalitario precisamente porque desempeña tal función. En los contextos de partido único, el partido asume de hecho las tareas que eran propias de la monarquía, asumiendo por un lado un papel de representación institucional y, por el otro, desempeñando una función de dirección político-cultural del Estado. En cuanto a la primera tarea, se la plantea rápidamente. El César Partido, al no tener rivales y permeando así las instituciones, se convierte en el máximo representante del Estado dentro y fuera del país. La segunda tarea es menos inmediata y se refiere a la función de arbitraje entre los intereses del grupo dominante y los de otros grupos, aliados y no, tradicionalmente desempeñada por la corona. En este sentido, es elocuente el parágrafo 21 del cuaderno 13, donde Gramsci repara en la función de equilibrio y arbitraje entre los intereses de su grupo y los de otros grupos, como elemento determinante en la generación de consenso hacia el proyecto político de la clase dominante y, por tanto, en la creación de una relación hegemónica que sea capaz de involucrar más o menos activamente a todos los estratos sociales en la creación y desarrollo de un determinado marco sociopolítico. Sin embargo, cuando esta función no es desempeñada por un organismo super partes, sino por un partido específico, tanto la forma como la sustancia de estas dinámicas hegemónicas cambian. No solo todas las precauciones antes adoptadas para asegurar la imparcialidad del rey o del presidente se vuelven inútiles, sino que sobre todo se requiere un surplus de hegemonía que se traduce en formas de control generalizado sobre la sociedad propias de la modernidad. Más que la independencia del árbitro, solo de fachada en los regímenes modernos, lo importante es pues el carácter absoluto de la acción emprendida, es decir, el hecho de que las relaciones de poder así oficialmente establecidas no dejen espacio para visiones de la realidad alternativas al existente. Por otro lado, el partido único totalitario tiene ahora una función específica y unívocamente hegemónica, habiendo perdido los caracteres clásicos de la organización partidista seguidamente de la abolición, de hecho, del parlamentarismo y con este de la posibilidad de un enfrentamiento abierto entre grupos contrapuestos. Como escribe Gramsci en el cuaderno 17, parágrafo 37,
aludiendo de manera indirecta a la situación soviética. Tal partido no tiene ya funciones estrictamente políticas, sino solo técnicas de propaganda, de policía, de influencia moral y cultural. La función política es indirecta, porque si no existen otros partidos legales, existen siempre otros partidos de hecho o tendencias incoercibles legalmente, contra las cuales se polemiza y se lucha como en un juego de gallina ciega. En todo caso, es cierto que en tales partidos las funciones culturales predominan, dando lugar a un lenguaje político de jerga, o sea, que las cuestiones políticas se revisten de formas culturales y como tales se vuelven inextricables. 7. La burocracia y el carácter policíaco de la hegemonía. Otro aspecto fundamental de la cuestión es el papel y la naturaleza de la burocracia, siendo que este término no solo se refiere al aparato administrativo ordinario o civil, sino también al militar. No es casual que Gramsci hable siempre de burocracia civil y militar, estructurando posteriormente el segundo aspecto. Por otro lado, la atención de Gramsci gira principalmente en torno al elemento militar, concebido en un sentido amplio. En algunas notas significativas del cuaderno 4, retomadas luego en segunda redacción en el cuaderno 13, desarrolla una verdadera sociología de la milicia, en busca del grupo social que, por razones psicológicas, además de socioeconómicas, se suma a las filas del ejército y la burocracia civil. Este grupo es identificado por Gramsci con la pequeña y mediana burguesía rural. A partir de esta identificación y de la reflexión paralela y complementaria sobre la naturaleza de los intelectuales y su papel de mediación entre los diferentes grupos sociales, se deriva a través de una serie de pasajes conceptuales intermedios a una interpretación de la burocracia como organismo decididamente conservador, que aparece como la longa manus del grupo dominante, y que no solo interviene sofocando las revueltas que surgen de vez en cuando desde abajo, sino que, más en general, actúa como barrera de contención de las tendencias subversivas propias de la sociedad civil e incluso como instrumento de reorganización del Estado en contextos de crisis. Desde este punto de vista, se muestra muy adecuada la definición de la concepción gramsciana de la burocracia como forma esencial de organización interna del grupo dominante, formulada en su momento por Leonardo Paggi. De aquí provienen las caracterizaciones de la burocracia esparcidas en los escritos carcelarios: fuerza consuetudinaria y peligrosamente conservadora, entes con características no nacionales y de casta, organismos parasitarios y egoístas, alienados del resto del país, etc. Estas representaciones contrastan con la caracterización de los aparatos burocráticos como potencias oscuras que toman forma en momentos de dificultad y que gracias a su relativa independencia del sistema político y económico apoyan a los regímenes cesaristas que se perfilan en la escena con el fin de mantener el orden establecido y preservar sus privilegios. Del análisis de Gramsci emerge con fuerza que la burocracia cumplió un rol importante en el proceso de recomposición de la hegemonía burguesa en el contexto de la crisis orgánica de posguerra. Por otro lado, la eficacia del trabajo burocrático está relacionada con el carácter cada vez más extendido que estos aparatos adquirieron en el marco contemporáneo, como resultado de la compresión del Estado sobre la sociedad civil anteriormente mencionado. Esta es la transformación a la que Gramsci alude en el cuaderno 13, parágrafo 27, cuando se refiere a la formación de amplias burocracias estatales y privadas, político-privadas de partidos y sindicales, pero sobre todo al carácter de policía de los fenómenos cesaristas de la modernidad. En los cuadernos, aun cuando este adjetivo no deja de indicar el servicio estatal destinado a la represión de la delincuencia, de hecho, se convierte también en una etiqueta para definir a todos aquellos organismos que desempeñan una función de control capilar y de regimentación del cuerpo social. Como se afirma en el cuaderno 2, parágrafo 150, policía es una organización mucho más vasta, en la cual directa o indirectamente, con vínculos más o menos precisos y determinados, permanentes u ocasionales, etc., participa una gran parte de la población de un Estado. 8. Cesarismo y hegemonía. En virtud de lo afirmado, la modernidad adquiere en definitiva cuerpo y consistencia. Las observaciones sobre el papel hegemónico del partido político
y en particular aquellas sobre el control burocrático generalizado, iluminan la esencia democrático-burocrática de la época moderna. En general, destaca la estrecha conexión entre la teoría de la crisis y la teoría de la hegemonía, donde la crisis orgánica representa la premisa necesaria para el desarrollo de una nueva y más avanzada forma de hegemonía. En este marco, la categoría de cesarismo sirve como intersección entre diversas instancias histórico-políticas. Si por un lado la fórmula del equilibrio describe la relación de fuerzas catastrófica delineada tras la crisis de autoridad, por otro, la renovada constricción del Estado sobre la sociedad, mediada por el ascenso de un César personal y o colectivo, abre el camino a nuevas modalidades de ejercicio de la hegemonía y, por tanto, a una fase más opresiva del dominio burgués capitalista. Como he intentado mostrar, el cesarismo es parte integral del más amplio análisis de Gramsci sobre las transformaciones de la época que caracterizan la modernidad y los fenómenos de revolución pasiva del siglo XX. Este concepto une, por otro lado, esta perspectiva de amplio alcance con observaciones más específicas, dándoles una profundidad inesperada y no evidente de inmediato. Este es el caso, por ejemplo, de la cuestión de la burocracia, evocada varias veces a través de la categoría de bonapartismo o de la cuestión relacionada al totalitarismo. Por esta posición doblemente entretejida entre diferentes tendencias, el cesarismo representa en definitiva una perspectiva privilegiada de la cuestión gramsciana de la hegemonía, contribuyendo a resaltar toda su complejidad y centralidad dentro de la reflexión de los cuadernos. Serie de lecturas La Riel Editores, dirigida por Gary Pinto Villanueva, extraído del libro Gramsci Ayer y Hoy, volumen 2, 2024.